Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Lección número 4 para el 25 de enero del 2020. Del horno ardiente al palacio. Del horno ardiente al palacio. El versículo de memoria, Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ni a tus dioses, ni a tu estatua te vamos a servir. Haga usted lo que quiera con mi vida, pero yo voy a guardar los mandamientos de Dios. No te inclinarás ante ninguna estatua. No adorarás dioses falsos, ni ante la estatua, ni ante tus dioses falsos. A veces no, porque la estatua es un dios falso, será un dios falso. Él discriminó ni la estatua como estatua, ni lo que representa esa estatua como, ni a tus dioses falsos tampoco, que están allí como reunidos en eso, negativo. Bueno, ese es el versículo de memoria. Las dos primeras partes, lo que es domingo y lunes, va a hablar de la estatua. Luego viene la prueba de fuego, lo que es martes y miércoles, y la fe que estos hombres tuvieron para soportar todas estas cosas. Cómo estuvo edificada, cómo se formó. Un punto histórico, mire. A principios de 1940 la Alemania de Hitler parecía invencible gracias a su enorme poderío militar. Los vehículos blindados de las divisiones Panzer y los ataques bien orquestados contribuyeron a que cambiara toda la estrategia militar del siglo XX. El ejército alemán arrasó un abrir y cerrar de ojos al este de Europa y aplastó a Francia y los Países Bajos. El Führer alemán en el 1941 proclamó el siguiente discurso. Aquí tienen una de sus ideas radicales. Compatriotas, no necesitamos a Dios. No le pedimos nada, excepto que nos deje tranquilos. Queremos pelear nuestras batallas con nuestras propias armas, sin Dios, dijo Hitler. Queremos alcanzar nuestras victorias sin la ayuda de Dios. Hitler, en su arrogancia, creyó que con sus ejércitos podía conquistar Europa. Pero en 1941, ¿quién hubiera podido imaginar que estaba equivocado? No solamente Europa, que se metió hasta Rusia y quería meterse con Inglaterra y trascender, si es posible, hasta los Estados Unidos, el mundo, pues 1000 años. Sigue siendo la lectura. Sus predicciones acerca de una Europa unificada bajo el régimen nazi parecía que eran muy realistas, con todo ese poderío que ese hombre tenía. Pero en ese año, en 1941, un estudiante de las profecías bíblicas llamado Arthur Maxwell, redactor jefe de la revista Señales de los Tiempos, una revista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenía tanta confianza en lo que el profeta Daniel había escrito que en la portada de su revista predijo la derrota de Hitler en plena Segunda Guerra Mundial. Un hombre que creyó en la profecía de Daniel 2 predijo: Hitler está equivocado, Hitler, como dice otro, está equivocado. No va a dominar Europa como un solo imperio único, ni mucho menos el mundo, ni 1000 años tampoco. La profecía de Daniel 2 dice que no es así. Algunos de los colegas de Mago le aconsejaron que no fuera tan osado, pero él creía lo que Dios había revelado acerca de la secuencia de los reinos hasta el reino de Dios que no tendría fin. Él creía en esta estatua que usted está viendo aquí. Él creía en eso y se acabó. Lo lanzó. Y hoy, 2020, decimos, tenía razón. Ahora no va a tener razón Mago. Mago está hablando en función de la profecía bíblica. Por eso, hermano, es que hay que tener confianza en estas cosas sagradas. Esto es hermoso, esto es bello, esto no tiene parangón, esto es algo que nos llena de gozo. El que nuestra fe está fundada no en hombres, sino en la palabra santísima de nuestro Dios, en la profecía más segura. Bueno, un dato histórico, usted lo quiere buscar: Hitler, Maxwell, Segunda Guerra Mundial, Daniel 2, le va a aparecer. En esa búsqueda en internet le va a aparecer esta información histórica. Bueno, dice la parte del día domingo de Daniel 3, 1 al 7. ¿Qué es lo que probablemente motivó al rey a hacer esa estatua?
que motivó al rey a hacer esa estatua, hermano, es que él no quiso aceptar que después de él se iba a levantar otro rey. En el capítulo 41 de Profetas y Reyes dice: la palabra tú eres aquella cabeza de oro que se le dijo habían hecho una profunda impresión en la mente del gobernante. Los sabios de su reino, valiéndose de esto y de su regreso a la idolatría, le propusieron que hiciera una imagen similar a la que había sido vista en su sueño, y que se levantara desde donde todos pudiesen contemplar la cabeza de oro que le había sido mostrada en el sueño. En su imagen, le aconsejaron, no habría descenso de valores desde la cabeza hasta los pies, sino que se le haría completamente de oro. ¿Para qué? ¿Por qué esa imagen? Para que toda ella simbolizara a Babilonia como reino eterno, oiga, indestructible y todopoderoso, que quebrantaría, oiga esta expresión, que quebrantaría y desmenuzaría todos los demás reinos y perduraría para siempre. Página 370, capítulo 41, Profetas y Reyes. Desmenuzaría, o sea que el reino de él le está atribuyendo las características que Dios les atribuyó a la piedra, que cuando cayera la piedra iba a destruir todos los demás reinos, desmenuzaría todo lo que se atravesara, y Dios implantaría un reino sempiterno por la eternidad. Digo, no, que cuento de piedra, el reino mío, desde los pies desde la cabeza hasta los pies, todo va a ser oro puro. La grandeza de Babilonia, de mi reino, de mi ser, tipo Hitler, tipo todos estos bárbaros, como todo el que tiene un pensamiento que yo voy a ser eterno, voy a mandar aquí hasta que me muera, es la misma figura, el mismo espíritu de estos grandes hombres que marcaron la historia de una manera tan negativa, ¿verdad? Como lo acabamos de leer. ¿Qué simboliza la imagen? ¿Por qué la hizo? Para representar esa grandeza, que su reino iba a ser sempiterno, la gloria de Nabucodonosor, allí representada, que es el mismo Babilonia, ¿verdad? Dice en la página 371, la hermosa e inestimable imagen levantada en la llanura de Dura, ¿verdad? Para representar ¿qué? La gloria, la magnificencia y el poder de Babilonia. Tres grandes cosas: la gloria, ¿qué más? La magnificencia y el poder de Babilonia, para que fuese consagrada como objeto de culto. ¿Con qué objetivo se levantó esa? Para representar que la gloria, la magnificencia y el poder de Babilonia. Por lo tanto, se levantó para que se le rindiera culto, para mostrar que su reino era eterno, que él y solo él gobernaban y nadie podía venir después de él. Es la arrogancia de todo hombre que se cree, bueno, superior a todo el mundo. 60 codos por 6 codos de ancho, 60 codos, casi 30 metros, 27 y piquito, ¿verdad? Y los 6 codos, casi 3 metros. Se cree que había una plataforma y de allí se levantó la estatua. Se medía desde la cabeza hasta la parte donde estaba la plataforma, donde estaba la estatua. Dimensiones grandísimas, que simbolizaban la grandeza de un reino que para él jamás sería destruido. Qué tremendo engaño de este hombre, pero la arrogancia, la prepotencia, no le valió que Daniel, que el Dios de Daniel era superior a su propio Dios, cuando en 10 días los jóvenes hebreos, junto con Daniel, resultaron ser más inteligentes que todos los que ven allí, más sabios. 2, al final de los 3 años, la prueba final, como decía la lección, allá en la Universidad de Babilonia, los más sabios delante del rey resultaron ellos. Daniel 2, es Daniel 1. En Daniel 2 se le vuelve otra vez Dios, tratando de que este hombre se convierta, tratando que reconozca y honre al Dios que dirige a Daniel. Le revela un sueño que nadie lo podía revelar, que solamente, como dijeron los astrólogos, bueno, solamente Dios, pues Dios no habita con los hombres. Sin embargo, Dios fue inmanente, Dios descendió, le mostró el sueño, le puso el sueño a Nabucodonosor y para agregado, Daniel le mostró hasta por qué soñó.
tenía inquietudes acerca del futuro. Si uno está pensando en guerra, si uno está pensando en la comida, en las mujeres, en el vicio, ¿qué posibilidad tenía Dios de introducirse allí? Pero el hombre tenía una inquietud. ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Cuáles son mis inquietudes? De tal manera que Dios pueda meterse en tu vida y en mi vida. Dios puede hacerlo con un pagano, con más razón lo puede hacer con usted y conmigo. Y Daniel entonces se comportó como si fuera el mismo Jesucristo, ¿verdad? Fue un redentor, fue un salvador para todos estos hombres que iban a ser decapitados, junto con él también. Y le rogó a Dios, en aquella oración que vimos también aquí, para que le mostrara el misterio, el secreto. Y bueno, con todo eso que se le reveló el misterio, el secreto, y el hombre agradeció a Daniel y al Dios de Daniel. Ahora mire, pasado un tiempito, entonces el hombre llega y levanta una estatua contrario a todo lo que Daniel le había mostrado. Hasta donde uno se vuelve tan... Dios le hace milagros, Dios se le manifiesta y uno sigue con su capricho, uno sigue con su naturaleza humana caída. Uno prefiere morir en el lago de fuego, obedeciendo a las ansias mundanas, a la concupiscencia, a los deseos pecaminosos, pero no someterse al Rey de Reyes. Este hombre, bueno, gracias a Dios que tiene un final feliz en Daniel 5, en Daniel 4, perdón. Pero mire, Dios buscó la manera, pero que el propósito de Dios con Nabucodonosor es mostrarle a todos los presidentes que él gobierna sobre todo. Lo vamos a ver, esa es la próxima lección. Bueno, ese fue el gran objetivo de levantar esa imagen. Pero esto tiene una connotación, hermano, que es importante. Y por eso le estoy diciendo, mire, esta profecía no es un asunto de leer la historia, la gramática, que es el idioma, que es esto aquí, que es las medidas, que aquí, que para allá, sí, el sistema sexagesimal que utilizaban los babilónicos, si es verdad. Todavía nosotros utilizamos el sistema sexagesimal en las horas, 60 minutos. Ellos estaban basados en el número 60 y nosotros todavía heredamos de ellos 60 minutos, 60 segundos. ¿Entiendes? Dividimos en 24 horas de 60 minutos, de 60 segundos. El sistema decimal que utilizamos tiene como base el número 100 y el sexagesimal el número 60, por la divisibilidad más del sexagesimal que el del sistema decimal que utilizamos nosotros aquí. Pero nosotros tenemos una mezcla de los dos, pero más que todo el del decimal. Pero más que todo eso para mostrarnos, hermano, que Dios, hay una corriente que se mueve, que mueve la historia. Y llama la atención, mire, que esa corriente, los hombres, sin ser religiosos, sienten que eso es así, como decía el folleto para la sabática en la lección anterior. Las punticas de hielo chiquiticos, ¿verdad? Los icebergs pequeños con pelotas de hierro abajo del océano, allí del mar, pequeñas también, se mueven a la fuerza del viento, de las tormentas del viento, lo que sopla el viento allí. Pero las grandes masas en contraposición de hielo allí, que también tienen sus puntas de sus icebergs, se mueven en sentido contrario. Estos van hacia la derecha, las grandes masas oceánicas, de las corrientes oceánicas, van hacia la izquierda. Por debajo se mueve una gran fuerza que va en dirección contraria a estos hielitos, a estas punticas que flotan en el mar. Esos vientos son, diríamos metafóricamente, y esos punticos representan a la humanidad que se mueve con violencia, con guerra, con turbulencia, el significado simbólico de los vientos. Pero por debajo de eso hay unas fuerzas oceánicas que van en sentido, llevan el sentido exacto que Dios le dio para que se mantengan las temperaturas en el mar, para que se mantenga la temperatura del ambiente. No se ven, pero son responsables de esta estabilidad climática, con todos los rollos y dificultades que puede haber hoy. Esas corrientes oceánicas mantienen ese equilibrio de temperatura en el mundo entero. Pero no se ven, se ve la furia allá afuera, como aquí pues se ve la furia, los seres humanos peleando, pero detrás, en el fondo, hay un Dios que dirige. Cosa que admitió Hegel con H, que el filósofo europeo lo admitió, ¿verdad? Hay una fuerza del espíritu que mueve la historia para que una idea se contraponga a otra, de una tesis, antitesis, y al final salga una síntesis, esa dialéctica de Hegel. Luego Kant, Immanuel Kant, ese gran filósofo alemán, también decía, aquí hay una fuerza también que llama la naturaleza. La historia se mueve en un sentido teleológico, tiene un fin, tiene un propósito, no lo entendemos, porque si es por el hombre tiene instintos animales, en su racionalidad busca matarse, asesinarse, llevado por los impulsos, entonces hace cosas que contradicen lo que él quiere, entonces esto es un desastre. A veces hay cosas maravillosas, progreso, después viene destrucción. ¿Qué es esto? Dice Kant, hay algo que mueve allí. Bueno, ese algo no puede decir que es Dios, porque él no está metido con Dios. Ni Hegel, que también era idealista, positivista, ¿verdad? Sin embargo, veía que hay una fuerza sobrenatural que llama espíritu, no le dice Dios directamente.
Pero nosotros sabemos que es el Dios del universo que mueve todo esto, que tiene al control todo este mundo, como esas aguas oceánicas, no se nota, pero se van moviendo para crear una estabilidad que hasta el final, en ese sentido teológico, que significa ese fin, ese objetivo de toda esa estatua, desde la cabeza hasta los pies, termina, tiene un fin, tiene un objetivo, que el hombre se desarrolle en esta degradación hasta los pies y barro, para luego aparecer gloriosamente el Señor Jesucristo, simbolizado en su segunda venida, con la piedra de la imagen. Es bonito, ¿verdad? Todas estas cosas, cómo nos hacen entender el momento histórico y hacia dónde vamos nosotros. Pero este hombre sinvergüenza, ¿verdad?, ignoró todo ese proceso. De él no le interesaba historia, él le interesaba, era él, no le interesaba, y le interesaba ver más allá de él. Él le interesaba, era como decir, su familia, su reino. Así como mucha gente, a mí me interesa en mi casa, que se caiga el mundo, yo no sé nada. A mí lo que me interesa es que yo me voy con Cristo y más nada. No. Marcos 13:29. Debemos saber cuán cerca está la venida del Señor Jesucristo. Bueno, hermano, ya usted sabe, levantaron tremenda estatua, pero vamos a leer lo que dice, ya sabemos el porqué, ¿verdad? Para reflejar la gloria, la prepotencia, el reino sempiterno, que nunca jamás se corromperá. Era de Dios, pero eso lo atribuyó a la estatua. Era un reino que desde principio a fin nadie nos va a destruir. Faltó, no sé, colocar algo allí que simbolizara que iba a ser indestructible. Pero el hecho de que desde la cabeza, desde la fundación de Babilonia hasta el final de la historia, un solo gobierno mundial, el de él. Qué locura, ¿verdad? Yo domino la historia, yo domino. Dios te puso a ti como rey. Y él lo había aceptado porque Daniel se lo dijo. En el capítulo 3 del comentario de Elena White 7a, dice una imagen de los últimos días. Capítulo 3, versículo 1 al 5. El sábado del cuarto mandamiento. Ahora vamos a la parte escatológica que no aparece en estos folletos. Por eso les digo, mire, aquí se puede leer fecha, historia, aquí, que es hexadecimal, que aquí, que el otro, que el otro. Pero si aquí esto nos lleva a que nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta que el mundo se va a acabar, que cada día vamos hacia abajo. ¿Entiendes? Yo voy a permitirme que me busquen el libro aquí, Testimonio para Ministros, para leer una cita que la gente cree que vamos muy bien, vamos para bien. Entonces, pero no es así. Esto no es de leer por leer, hermano. Esto hay que pedir al Espíritu Santo. Esto tiene que ser algo que Dios ha puesto en su corazón, como la tribu, que esa tribu especial que Dios escogió para adentrarse, para darle revelación de los tiempos. No es fácil. Y uno ve aquí en el folleto que en la parte escatológica no la meten como debiera ser, como está aquí en el espíritu de la profecía. Ninguno. Entonces esto trae como consecuencia que muchas veces conceptos que están aquí bien claros, bien hermosos, lamentablemente no se dan. Por ejemplo, en el capítulo 3, una gran imagen en los últimos días. Dice el comentario bíblico 7a. El sábado del cuarto mandamiento es invalidado por muchos de los que lo tratan como algo baladí, mientras que ensalzan el falso día de reposo, el hijo del papado. En lugar de las leyes de Dios, son exalzadas las leyes del hombre de pecado. Las leyes, oigan, que serán recibidas, esas leyes del hombre que al final se van a hacer y obedecidas como lo fue por los babilonios, la maravillosa imagen de Nabucodonosor. Al levantar esa gran imagen, Nabucodonosor ordenó que debía recibir el homenaje universal de todos, tanto grandes como pequeños, encumbrados, humildes, ricos y pobres. Era para rendir un honor, ¿verdad? Para que recibiera un homenaje universal a la grandeza de Babilonia, incluyéndolo a él, porque está metido allí, que él representa allí a Babilonia. Que están buscando ya el libro no tiene portada, por eso se hace complejo. Estaba dentro del grupo de libros eso. Ok, sigo. Veamos otra cita que quiero leerle paralela a esa. El evento en los últimos días. Vea la aplicación de esa imagen. Así como Nabucodonosor, rey de Babilonia, página 261, emitió un decreto por el cual todos los que no se postrasen y adorasen su imagen, hubo música, hubo todo, una cantidad de cosas allí, ¿verdad? Para que todo el mundo adorase la imagen, serían muertos.
Esa es la parte histórica que estamos leyendo. Pero ahora, ¿cómo aplica eso para los últimos días? Para usted y yo como adventistas del séptimo día. Nos quedamos allí contando la historia con detallitos. Cómo estaba vestido Nabucodonosor, cómo puso la cara, quiénes eran los que lo estaban acompañando, quiénes eran los que estaban allí con él, de qué color eran. No, no, no. Dice, así como Nabucodonosor, rey de Babilonia, emitió un decreto por el cual todos los que no se postrasen y adorasen su imagen serían muertos. De la misma manera, se proclamará que todos los que no reverencien la institución del domingo serán castigados con prisión y muerte. Escatológicamente esto se va a la ley dominical. Históricamente se levantó una imagen que representaba la grandeza, era la imagen de Babilonia, ya lo vamos a leer. Pero la imagen de la Babilonia para el tiempo ya final, el fin del tiempo, es esto que estamos leyendo aquí, evento en los últimos días, página 261. Vuelvo a repetir, así como Nabucodonosor, el rey de Babilonia, emitió un decreto por el cual todos los que no se postrasen y adorasen su imagen serían muertos, frente a esa imagen que estaba levantada, esa imagen que representa para el tiempo ya final. De la misma manera, se proclamará que todos los que no reverencien la institución del domingo, como si fuera el domingo la imagen, ya lo vamos a leer otra vez en el comentario del Apocalipsis, serán castigados con prisión y muerte. Igualito como los que no se adoraran esa estatua allá en Nabucodonosor, serán castigados con muerte. Bueno, igualito va a pasar en el tiempo final. Que todos lean cuidadosamente el capítulo 3. Veamos la otra cita. Sigue la revelación. Se repetirá la historia. El 7a de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17. 7a de Elena White. Se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión, el primer día de la semana, un día común de trabajo, oiga, que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Así como la estatua que se levantó allá, en la llanura de Dura, Nabucodonosor levantó una estatua toda de oro, esa era la imagen de Babilonia, de la grandeza, de su fuerza, de que es poderoso, que gobierna sobre todo. El día domingo será el sello de la autoridad de ese hijo del Papa, que es el domingo. Como dice aquí, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad será erigido como la imagen de Babilonia. ¿Cuál va a ser la imagen de Babilonia escatológicamente hablando para estos tiempos muy próximos? Nada menos y nada más que el día domingo. Será erigido como la imagen de Babilonia el día domingo, el primer día de la semana. Se ordenará a todas las naciones y lenguas, como Nabucodonosor ordenó que todas las naciones y lenguas adoraran la imagen de Babilonia, ya la histórica, ahora la nueva imagen de Babilonia actual, que se va a establecer a nivel mundial a través de la ley dominical. El día domingo, primer día de la semana, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones, lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El plan de Satanás es que no se tome en cuenta el día instituido por el Dios y que fue dado al mundo como un recordativo de la creación. El decreto que ordena el culto de este día domingo deberá ser promulgado en todo el mundo. El poder civil, dice aquí la revelación, el poder civil está hablando en varios lugares con la voz de un dragón, así como el rey pagano habló a los cautivos hebreos. Qué tremendo, hermano, la escatología. Cómo esto nos hace ver que estos acontecimientos que son del pasado tienen una resonancia en este momento histórico del presente. Creo que conseguí la cita que quiero leerle aquí. Se la voy a leer. Testimonio para ministro. Página 132. Mire cómo dice. Cuán terriblemente engañados están los que piensan que el mundo está mejorando. Cuán terriblemente engañados están los que piensan que el mundo está mejorando. Cristo declara, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. A una situación semejante llegará el mundo a rechazar la ley de Dios.
e imponer la imagen de Babilonia, que es el domingo. Entonces, hermano, cuán terriblemente engañados están aquellos que creen que vamos hacia, que esto va mejorando, que esto está cambiando, que los corazones de los hombres cada vez se están pareciendo más a Cristo. Cosa que cuán difícil es ver eso dentro de la iglesia. ¿Qué será en el mundo? ¿Desde cuándo estamos hablando de un revivimiento, una reforma y todavía no lo hemos experimentado? Pasan los años y los hombres bajan la guardia. Pero la línea profética, el tiempo profético sigue avanzando. No espera por ti ni por mí. Esto se va a cumplir. Cristo viene pronto por segunda vez a esta tierra. Entonces, escatológicamente, la estatua, Dios nos estaba diciendo, asimismo, el gran gobernador de este mundo, el papado junto con el aparato militar norteamericano y todos los aliados, todo ese gran ecumenismo mundial, unidos, tres espíritus inmundos, manera de ranas, sacarán un decreto de muerte, la sexta plaga, ya cuando prácticamente arranca Armagedón, para destruir al pueblo de Dios, los que no adoren el domingo, los que no adoren ese falso. ¿Por qué el domingo como domingo? Porque es símbolo de la autoridad del vicario de Cristo aquí en la tierra, entre comillas, del que ocupa el lugar falso de Cristo aquí en la tierra, el papado. El símbolo de la familia, el símbolo de la unidad, el símbolo de la protección del medio ambiente, el laudo sí de la encíclica del Papa Francisco. El símbolo de la armonía, el símbolo que va a permitir que podamos congregarnos todos sin diferencia, cada quien en su iglesia, pero adorando en el domingo, aceptando la autoridad del ser humano por encima de la autoridad de Dios, la imposición, el cambio de su propia ley a través de unos hombres humanos, como lo vamos a ver en Daniel 7. Entonces, todo eso se está cuadrando, todo eso se está armando para también levantar una gran imagen, la imagen de Babilonia, el gran domingo. No es una estatua, es el gran domingo como símbolo universal de reconocimiento que hay un Dios todopoderoso, un Dios creador, un Dios que quiere la paz y la armonía, cuando es el sábado del Señor el que se estableció, es el sello de Dios. Ese es el centro, ese es el fundamento de la obediencia, como dice el Nahé de Guay. Ese es el fundamento. Cuando se reconoce el cuarto mandamiento, se guardan todos los demás, porque se reconoce la soberanía de Dios. Él es el creador que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Romper ese sello, romper ese mandamiento, es abrir paso a adorar a cualquier Dios. Y por eso la Iglesia Católica lo dijo. Nosotros hicimos el cambio. El Papa Juan Pablo II sacó la encíclica del día domingo, ¿verdad? Nosotros cambiamos el domingo para el sábado. Y los evangélicos salieron igualitos atrás, guardando el falso día de reposo, la marca de Satanás, el sello de la desobediencia, el sello de la voluntad humana por encima de la voluntad de Dios. Esa es la imagen que se está preparando para levantarse y todo el mundo será obligado. Y el que no lo haga, decreto de muerte. Porque están alterando el único medio que va a traer paz y seguridad, entre comillas, falsa. Y vendrá la destrucción de repente y acabará con ese asunto. Finalmente, hermano, los muchachos son metidos en un horno. Se levanta la estatua. Bueno, que todo el mundo tiene que dar primero por métodos sencillos, que aquí, que para allá, que el otro. La música. Y a la final, nuestros jóvenes no se inclinan, ¿verdad? Llaman entonces le pasan el dato a Nabucodonosor, que hay tres que están rebeldes allí, que no quieren. Los hacen llegar a Nabucodonosor. No son tres hombres cualquiera, son tres hombres que ya Nabucodonosor sabe perfectamente que ellos no adoran a dioses, sino que adoran a Jehová, porque ya se le demostró en Daniel 2 y en Daniel 1. Pero sin embargo, ¿qué pasó? No te van a arrodillar aquí, para allá, tal como lo plantea la Sagrada Escritura en Daniel capítulo 3. Como dice Daniel 3:9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina y la flauta, el salterio, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y la adore se ha metido en un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach, Abednego, oh rey, no te han respetado. No adoran a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro. Ni a tus dioses, ni a la estatua. Ni a tus dioses, ni a la estatua. Hicieron diferencia entre dos cosas. Aunque la estatua, en adorar a la estatua, ya había incluido adorar a los dioses, pero sin embargo, la estatua, como símbolo de la grandeza de Babilonia y por ente de este Señor, y más allá de eso también simbolizaba como poner esa estatua como si fuera un dios. No la aceptamos, dice aquí. Entonces Nabucodonosor dijo:
con ira y con enojo que le traesen hasta y le dio una nueva oportunidad. Bueno, yo voy a tocar otra vez, no lo vamos a hacer, chicos. Mira, nos matarás, hará lo que tú quieras. He aquí nuestro Dios. No es necesario que te respondamos si vamos a adorar o no, ya al final, la segunda oportunidad. He aquí nuestro Dios, el versículo 17, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos va a librar. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mátenos, quedemos vivos, no vamos a servir a tu mal. El hombre perdió el juicio, mandó agarrar a esos muchachos, destruyeron. Pero aquí dice algo muy importante en el 7a de Elena White de Daniel. Dice, cuando el rey, Daniel 3, te puede buscar comentario bíblico 7, comentario de Elena White 7a de Daniel 3. Cuando el rey vio que su voluntad no era recibida como la voluntad de Dios, se llenó de ira. 3:13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira. ¿Por qué se llenó de ira? Pues se llenó de ira, hermano, porque desobedecieron a la voz de él, a una orden de él que tenía que ser aceptada como si fuera el mismo Dios que estuviera hablando. O sea, que Nabucodonosor te estaba considerando como un Dios, pues. Vuelvo a repetir. Cuando él vio que su voluntad no era recibida como la voluntad de Dios, ¿cuál era la voluntad? Que todos se arrodillaran frente a la estatua. Quien no reciba eso, o sea, está diciendo que Nabucodonosor no es Dios. Ahí como si fuera un Dios, se atribuye los méritos, el nombre de Dios. Están desobedeciendo al mismo Dios. Es una arrogancia, pero extrema. De allí que la estatua lleva como la imagen misma de él, simbolizando el jefe de ese gran imperio sempiterno, que nadie lo que no se corrompe, que va a desmenuzar, entre comillas, palabras satánicas aplicadas a esa estatua que él mandó a hacer. Y ahora también se cree que es un Dios como para forzar la conciencia de estos muchachos y someterlos a que tienen que arrodillarse obligatoriamente. Eso va a pasar al final, ya lo vimos. El domingo, primer día de la semana, esa va a ser la gran imagen donde tú y yo seremos obligados, si estamos vivos para ese momento histórico, a servir a ese orden universal, a ese imperio universal, que va a tener cabeza también, ese papado, junto con todo el aparataje ecuménico en el mundo entero, político, religioso. Y bueno, no hicieron caso. ¿Qué pasó? Los metió, conoce la historia, los metieron en el fuego allí, a morirse allí, ¿entiendes? Y lo que, no, usted sabe los detalles, los metieron los tres, agarraron los más fuertes. Pero aquí hace una pregunta en el 7a también, del capítulo 3, 7a del Elena de White. ¿Cómo supo Nabucodonosor que el aspecto del cuarto era el del Hijo de Dios? De los cautivos hebreos que estaban en su reino, habían oído acerca del Hijo de Dios. Ellos habían sido portadores del conocimiento del Dios viviente que gobernaba todas las cosas. Estos cautivos, ellos hablaron del Hijo de Dios. Este hombre Nabucodonosor sabía cuál era el aspecto que podía tener el Hijo de Dios. No un Dios cualquiera, ni unos dioses cualquiera. Del Hijo de Dios, de Jehová, del Rey de Reyes. Por eso, este hombre dice, se asombra cuando mira el horno. Y él dijo, versículo 25, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean de en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Algunos traducen a un hijo de Dios. Como dice Nahuay, ahí estaba Jesucristo, hermano. El Rey de Reyes estaba con ellos. En medio de la tribulación, en medio del sufrimiento. Los que eran hombres de fe. Ya comprobada. Así me mate, Dios estará conmigo. Se aferraron a aquella hermosa promesa, como dice el Espíritu de Profecía. No se lo voy a leer por tiempo, directamente. Isaías 43, versículo 2. Para ti y para mí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te van a negar que te vas a ahogar y te van a tapar las aguas.
cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Palabra de Dios. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Estos jóvenes lo creyeron, se aferraron a esa promesa. Y como las promesas son condicionales, ya había una prueba de que estos muchachos, desde su alimentación hasta esta prueba frente al gran poderoso del universo terrenal, que era Nabucodonosor, no se doblegaron, a pesar de que estaba en juego su vida. Eso es creer en Dios, eso es confiar en Dios, eso es estar comprometido con Dios. Ojalá tú lo logres y yo lo logre, porque muy pronto la imagen de Babilonia va a ser levantada. Escapa por tu vida y yo escaparé por la mía. Pero de hoy en adelante, como siempre, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tú también, tú y tu casa, hermano, pastor, líder, abramos los ojos, porque vamos rumbo a la destrucción. La cizaña está haciendo mucho ruido, pero necesitamos que estos valores tradicionales, que estas raíces no se apaguen en todas las áreas del cristianismo. Dios bendiga a su iglesia y rumbo a Jerusalén.